Mucha atención. Mediante decreto ejecutivo 275, el presidente Daniel Noboa Asín decretó estado de excepción en 7 provincias del país y en el cantón Ponce Enríquez en Azuay, comenzando así la segunda fase de la lucha contra el terrorismo. La medida regirá por un lapso de 60 días y dispone solo en estas jurisdicciones, atención, suspender los derechos de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. En estas zonas no hay toque de queda. La mañana de este miércoles, el jefe de Estado, Daniel Noboa, lideró una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, a la cual asistieron las máximas autoridades de las funciones del Estado y principales jefes policiales y militares para tratar temas de seguridad nacional. Por razones de seguridad, no se conocen a detalle los temas tratados y sus conclusiones. Lo que se informó es que esta instancia decidió respaldar de forma unánime al jefe de Estado para la emisión de un nuevo decreto ejecutivo con la declaratoria de un estado de excepción. Para el mandatario de la nación, es necesario que Fuerzas Armadas y Policía Nacional tengan un paraguas legal para arrancar una segunda fase de control y freno a las organizaciones terroristas. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra, necesitamos que se permita actuar a los militares. Que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder. Nuestro gobierno, a pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza según lo que el país en cada etapa necesita. Y así, como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer. La delegada presidencial ante los directorios de Correos del Ecuador y Medios Públicos y asesora presidencial Diana Jácome explicó el alcance de ese nuevo estado de excepción. Por el número de actos delictivos del que cada uno de nosotros hemos sido testigos. Este estado de excepción se aplicará en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y para el cantón Ponce Enríquez en Azuay. Y es importante tomar acciones y es por ello que el Gobierno Nacional ha decidido decretar este estado de excepción. Tenemos que controlar a nuestro país, la seguridad nacional, la seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este gobierno. El artículo 164 de la Constitución establece que la presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública y desastre natural. Esta figura busca precautelar los derechos de las personas y controlar las circunstancias de inseguridad para restablecer la convivencia pacífica y el orden público. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en la capital se llevó a cabo la 5ª Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que reunió a ministros y delegados de los 22 países, en este caso, que conforman este bloque. El eje de la conferencia fueron las políticas de fomento del empleo digno para los jóvenes y las mujeres. Las políticas de fomento del empleo digno para los jóvenes y las mujeres fueron este miércoles 22 de mayo el eje de la 5ª Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que reunió en Quito a ministros y delegados de los 22 países que conforman este bloque. El secretario adjunto iberoamericano Marcos Pin destacó las cifras de desempleo joven en la región, el cual alcanza el 14% y en algunos países incluso llega al 30%. La recuperación del empleo ha sido desigual. La tasa de ocupación de las mujeres de 51% sigue siendo muy inferior a lo de los hombres, 74% según la OIT en 2023. El objetivo de esta conferencia preparatoria es que los delegados compartan las políticas que se han implementado en sus países desde la cumbre anterior y los avances conseguidos. Por parte de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quien también cumple el rol de secretaria por tempore de la cumbre, animó a los participantes a comprometerse en el establecimiento de políticas públicas, creación de programas y proyectos destinados a la mejora de las situaciones de los mercados laborales. Los jóvenes con trabajo, con mejores oportunidades de vida, ya no serán reclutados por la delincuencia organizada transnacional ni víctimas de la violencia. Por parte del gobierno de Ecuador, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, compartió los logros alcanzados, como son el incremento de las plazas de trabajo obtenidas por jóvenes en los 6 meses de gestión del gobierno. Y también con la ley Violeta tenemos la incorporación de mujeres con los planes de igualdad al sector productivo. La declaración
celebración de la quinta Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo será elevada a los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Iberoamericana 2024, la cual se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay. Manuela Bedón, Noticias 7. Durante la cumbre iberoamericana, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dio algunos anuncios a la prensa. Entre estos está que Ecuador ya está habilitado para votar en las asambleas generales de la ONU. El país mantenía una deuda con los aportes a la organización desde hace 5 años, pero ha hecho un abono al monto total. Por otra parte, anunció que en cuanto se tenga el beneplácito solicitado a los Estados Unidos para la asignación del nuevo embajador en ese país norteamericano, se dará el nombre del diplomático. El perfil seleccionado está enfocado en potenciar las relaciones comerciales entre ambos países. Existe el nombre, por eso ya se hizo la solicitud de beneplácito, pero este no puede ser publicado hasta que el Estado que va a recibirlo nos entregue su beneplácito. Tan pronto eso suceda, nosotros lo vamos a hacer público. Más comercial. El día de hoy tenemos una excelente relación con Estados Unidos, tenemos varios acuerdos en diferentes materias, particularmente lo que es seguridad. Hoy queremos fortalecer también el comercio, así que va con un perfil bastante comercial. La canciller también se pronunció ante la visita que realizó junto al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, en Europa, donde asegura que se fortalecieron los lazos con el Vaticano, Francia e Italia en diferentes temáticas, como lo es la lucha conjunta contra la delincuencia organizada y temas de inversión en el país, por lo que resalta 3 logros alcanzados. Escuchamos. Ratificar y consolidar el apoyo de estos países a la gestión que está haciendo el Ecuador en materia de seguridad en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. 2, el interés de estos países de invertir en nuestro país en diferentes industrias y proyectos que se ha presentado. 3, el entablar la relación con empresarios y fondos de inversiones que están interesados en nuestro país y que ven con buenos ojos lo que está sucediendo. Hay un líder que está consolidado, que tiene un apoyo popular a pesar de las difíciles decisiones que se ha tenido que tomar, por ejemplo, en materia económica o en materia de seguridad. Tras los últimos resultados de una encuesta internacional sobre la imagen del presidente Daniel Noboa, que lidera el ranking de mandatarios en Sudamérica, analistas evalúan las causas para su aceptación popular. Veamos. Daniel Noboa Sin, presidente constitucional de la República de Ecuador. Gozar de buena popularidad puede sonar sencillo, pero expertos aseguran que mantenerla una vez se está al frente de un gobierno no lo es. En el caso ecuatoriano, analistas como André Benavides creen que hay factores para explicar el por qué Daniel Noboa es el presidente sudamericano con mejor imagen de la región. Es justamente por lo que se llevó a cabo respecto a la lucha con el crimen organizado. Declarar estados de excepción, calificar de terroristas a los grupos delincuenciales y enviar a las Fuerzas Armadas a las calles son algunas de las acciones efectuadas y que han sido reconocidas por la población. Y creo que la ciudadanía incluso ha visto que hay un resultado importante para el efecto, sin perjuicio de que todavía el problema de inseguridad no está del todo solucionado. En eso también coincide el abogado penalista Christopher Gallegos, quien apunta que la consulta popular, en la que más del 60% de ecuatorianos le dijo sí a las preguntas sobre seguridad, ejemplifican el interés ciudadano en ese tema. Porque lo que en este momento el pueblo quiere es seguridad, y el presidente en principio le dio esos visos a la gente de seguridad, esos visos de acciones concretas por parte del gobierno. Y aunque superar la crisis de seguridad es un problema a mediano y largo plazo, Gallegos considera que retomar el control de las cárceles es un aspecto positivo en la actual gestión presidencial. La valoración al presidente sigue siendo positiva porque en el corto tiempo que ha tenido para poder tomar acciones, pues bueno, lo ha hecho, creo que de una manera contundente, y eso es importante. El racionamiento energético también ha estado en el debate público, pero el cambio de ministro y las decisiones inmediatas no afectaron a la imagen de Noboa, explican los analistas. Parece que el ministro que está encargado en este momento de esta cartera de Estado está haciendo bien las cosas. Muestra de aquello es que no ha habido cortes de luz. Por ello, cada vez que el ministro encargado de Energía da un mensaje como este,
hasta el día domingo 26 no vamos a tener programación de racionamientos eléctricos. Se siente un alivio generalizado en las calles. Pero no olvidemos que la imagen positiva de un mandatario tiene un efecto mayor hacia el país. Esto puede resultar atractivo para los inversionistas extranjeros, tomando en cuenta que tenemos un primer mandatario que tiene una amplia popularidad por parte de los ciudadanos. Ello a diferencia de naciones donde la población rechaza a su jefe de Estado y la opinión internacional sobre el mismo tampoco alienta a invertir. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y estos 6 meses de gestión del presidente Daniel Noboa Sin estuvieron matizados por una gestión que en lo político rompió esquemas. Logró la aprobación en la Asamblea de 5 leyes económicas urgentes y obtuvo el apoyo ciudadano mayoritario en la consulta popular y referéndum del 21 de abril pasado. Revisamos a continuación el detalle. Queda usted posesionado. La gestión presidencial del mandatario Daniel Noboa Sin arrancó el 23 de noviembre del año anterior con nuevos aires en la relación política con la Asamblea Nacional. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Bajo ese paraguas y con el acelerador a fondo, el jefe de Estado comenzó su trabajo enfocándose en el envío de proyectos de ley urgentes que desde la visión de Carondelet encuadraron su gestión en los siguientes ejes: económico, energía, seguridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento del turismo. A un ritmo del envío de una iniciativa legal por mes, en la legislatura se aprobaron las siguientes leyes económico urgentes: eficiencia económica, de competitividad energética, ley para enfrentar el conflicto armado interno, de ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción y para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Lo que ha existido, señores, es un acuerdo por la gobernabilidad en el marco de viabilizar en la Asamblea Nacional los partidos políticos, las iniciativas del gobierno que se consideren positivas para la gente, porque el acuerdo por la gobernabilidad tiene una alianza, y esa alianza es el pueblo ecuatoriano. Este fue uno de los primeros hitos alcanzados en cuanto a lo político, una gestión ejecutivo-legislativo que trascendió el análisis por parte de quienes veían incierta una gobernabilidad práctica entre estas dos funciones del Estado, especialmente por la agotada relación que tuvo la gestión del expresidente Guillermo Lasso con el Parlamento de ese entonces. Pero fue el 21 de abril pasado donde el gobierno selló sus casi 6 meses de gestión con un segundo hito en lo político: el triunfo en la consulta popular y referéndum con una aceptación superior al 70% en la mayoría de las preguntas planteadas. La ciudadanía convocada a las urnas se pronunció favorablemente por acciones encaminadas a mejorar la seguridad con el respaldo de disposiciones claramente establecidas en la Constitución. Creo que el Ecuador ha respondido como esperábamos, un resultado importante que hoy pues serán las herramientas precisamente para poder ejecutarlas y darle ese futuro que tanto anhela el Ecuador. Es así que los ecuatorianos y ecuatorianas le dijeron sí al trabajo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, garantizado en la Constitución. Manifestaron su beneplácito para el aumento de penas para 10 tipos de delitos, entre ellos terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, secuestro extorsivo y demás. Hubo un pronunciamiento radical a favor de permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, de que se tipifique el delito de tenencia de armas, cuyo uso es potestad de las fuerzas del orden, y que el Estado sea el propietario de bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando los procedimientos establecidos en la Ley de Extinción de Dominio. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. La Asamblea trabaja en estos días en aterrizar todos estos temas en normas legales que refuercen en el sistema de justicia lo que los policías y militares hacen en las calles contra los grupos narcoterroristas. Y obviamente hacer los matices necesarios para que tengamos lo más pronto posible una ley potente. Porque esto es un mandato popular, entonces eso va a obligar a la Asamblea que tenga una agenda, quiera o no quiera, porque está mandado por la consulta popular. El jefe de Estado comandará las riendas de Ecuador hasta el 24 de mayo del próximo año. Javier Ceballos, Noticias 7.
Informe a la Nación. El presidente Daniel Noboa dará a conocer los logros en seguridad, economía, inversión social y otros ejes de su plan de gobierno ejecutado en 6 meses de gestión. ¡Viva el Ecuador! Este viernes 24 de mayo estaremos en vivo desde las 9:30 de la mañana con todos los sucesos y el análisis del discurso presidencial. Informe a la Nación en Alianza Informativa por TC, Gamavisión y Ecuador TV. Así es, amigos televidentes, reiteramos esta invitación, Meche, para que nos puedan acompañar en el informe a la Nación, en este caso que emitirá el Gobierno Nacional, pues a través del Presidente de la República. Por los 6 meses de gestión y la administración del presidente Daniel Noboa. Estaremos en vivo en una alianza informativa, Ecuador TV, TC Televisión y Gamavisión. A partir de las 9:30 los invitamos todos a que nos sintonicen a nivel nacional, porque tenemos la mayor cobertura del país. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos. Ratifico el compromiso firme de reconstruir la paz y la seguridad de este país. Estamos construyendo un nuevo Ecuador de trabajo y desarrollo. Los temas de actualidad que debes conocer. En la primera semana de julio, la temperatura media global batió 2 veces su récord más alto. Con historias de la vida que impactan. Pasamos meses viviendo en condiciones deplorables. Mi madre murió y luego mi hermana pequeña. Descubre qué nos depara el futuro viajando por un nuevo mundo. En un auto sin ruidos ni gases de escape. Global ES. Visión futuro. Fuerza latina. En forma y al volante. De lunes a viernes, 4:30 de la tarde, por Ecuador TV. Si quieres que tus anuncios clasificados, comerciales, judiciales, convocatorias, extractos, citaciones, notificaciones y llamamientos de acreedores se publiquen con más rapidez, tengan un mayor alcance y sean más económicos que los avisos tradicionales, pues hazlo con nosotros. En www.eltelegrafo.com.es/avisos. Es sencillo, no necesitas salir de casa ni hacer filas. Escríbenos a ventas@comunica.es o llámanos al 0987 77 77 78. Un servicio digital e innovador de El Telégrafo. Más información, cada 25 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Niñez Desaparecida. En el marco de la lucha contra este delito, el Ministerio del Interior, en conjunto con la Fiscalía y la Policía Nacional, realizaron la primera feria denominada Caminando Juntos. Niño Raulito, ¿dónde estás? Educar de una manera lúdica a niños y niñas sobre los peligros de confiar en extraños. Ese fue el fin principal de la feria Caminando Juntos, realizada por el Ministerio del Interior, Fiscalía y Policía por el Día Internacional de la Niñez Desaparecida, que se conmemora el 25 de mayo de cada año. Usted es el señor que me estaba ofreciendo muchas cosas, ¿verdad? Oye. Además, existe una campaña permanente para informar a los adultos sobre las acciones que deben tomar no solo cuando ocurre la desaparición de un menor, sino también para prevenir. La supervisión constante a nuestros hijos del uso de las redes sociales, tener el control absoluto del uso de los teléfonos, computadoras y limitar su acceso, saber dónde están, qué hacen, con quién están. En lo que va del año en el país se ha reportado la desaparición de 663 menores de edad. En lo que corresponde a hombres, tenemos 156, mujeres, más o menos son 507 en lo que corresponde a niños, niñas y adolescentes. Según las autoridades
autoridades, los motivos por los que un niño se va de casa están en su círculo cercano. Que responde a temas de violencia dentro del hogar. También tenemos problemas quizás en el ámbito académico y problemas que va a responder a pares, entre grupos de amigos, toman esta decisión y muchas veces salen de casa. En caso de sufrir la desaparición de un menor, repórtelo de inmediato al ECU 911 o al 1-800 delito y acuda a la Fiscalía o DINASED con una foto actual de la persona desaparecida. No esperemos 24 horas para denunciar. Si nuestro hijo no llega a casa, háganlo inmediatamente. Las penas en nuestro país para quienes incurran en el delito de desaparición de un menor van desde los 7 hasta los 26 años de prisión según los agravantes. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y en el mismo tema, los estudiantes de segundo a séptimo de básica ya no perderán el año escolar por bajas calificaciones. Así lo anunció la ministra de Educación, Alegría Crespo, con el fin de fomentar el proyecto de vida continua y evitar el abandono escolar. Esta medida aplica para el siguiente año lectivo 2024-2025. Queremos evitar. El anuncio lo hizo a través de un video en las redes sociales. La titular del Ministerio de Educación, Alegría Crespo, detalló que se promueve una nueva normativa para la evaluación y promoción de los estudiantes de educación general básica en Ecuador. Hemos tomado la decisión de derogar el acuerdo 063A, en el cual los estudiantes de segundo a séptimo de básica tenían la posibilidad de perder un año lectivo por calificaciones. A criterio de José Luis Torres, abogado en materia educativa, la decisión obedecería a las cifras reportadas en el sistema educativo. Que en el último periodo del régimen Costa han habido aproximadamente 25.000 niños y niñas que dentro de la educación básica han perdido su año. Además, con la derogatoria de dicho acuerdo, la ministra Crespo aclaró que la opción de repetir un año escolar entre segundo y séptimo de educación básica aún es una alternativa. Es una decisión que se debe tomar en consenso, a través de la Junta Académica de Curso, los padres de familia y por supuesto los directivos, y pues promover de esta manera una decisión justa frente a la necesidad especial de un estudiante. Resolución que tiene un riesgo, manifiesta Torres. Esto no ha funcionado, porque el padre de familia siempre va a tratar de beneficiar a su hijo, porque es su hijo. Entonces desde ahí ya partimos mal, porque seguimos en un camino en donde estamos dejando a un costado la autoridad docente, la autoridad del directivo. La ministra Crespo recordó que desde octavo de básica el supletorio se mantiene como herramienta de evaluación de conocimientos. Animamos a nuestros estudiantes a ganarse su año desde el primer día y hacerlo con excelencia. Finalmente, desde el Ministerio de Educación se resaltó que esta medida se aplicará para el año lectivo 2024-2025. Olga Velasco, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral ratificó el calendario para las elecciones generales del 9 de febrero del 2025, donde se elegirán al nuevo presidente y asambleístas. La inscripción de candidaturas será en septiembre y la campaña electoral será desde el 5 de enero al 6 de febrero del próximo año. Una vez concluido el proceso de consulta popular, el Consejo Nacional Electoral tiene su mirada en las elecciones generales del 2025. Según el calendario, las organizaciones políticas que deseen participar tienen plazo de inscribirse hasta el 14 de junio. En este momento tenemos 227 organizaciones políticas con vida jurídica. Respecto a ADN, al movimiento en creación, lo que le corresponde al Pleno es ahora tratarlo y resolver sobre dar o no la personería jurídica al movimiento ADN. Del 3 al 17 de agosto, las organizaciones tendrán su proceso de democracia interna, donde deberán elegir a sus candidatos. El 12 de septiembre se realizará la convocatoria a elecciones, mientras que el 13 de septiembre al 2 de octubre será la fase de inscripción de candidaturas. Ya en 2025, la campaña electoral será del 5 de enero al 6 de febrero. Las autoridades que están electas y en funciones y que vayan a la reelección o vayan a optar por el mismo cargo que están ostentando ahora, todas tienen que pedir permiso para hacer campaña con cargo a vacaciones sin sueldo. El 19 de enero será el debate presidencial. El 6 de febrero será el voto anticipado para personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada. Y el 7 de febrero, el voto en casa y silencio electoral.
hasta llegar finalmente al 9 de febrero, que será el día de las elecciones presidenciales y de asambleístas. En caso de darse una segunda vuelta, el debate será el 23 de marzo, la campaña electoral del 24 de marzo al 10 de abril y el día de los posibles comicios de segunda vuelta sería el 13 de abril. La posesión de asambleístas será el 14 de mayo y el nuevo presidente de la República asumirá sus funciones el 24 de mayo conforme a la Constitución. Sin embargo, también está pendiente que el Consejo de Participación Ciudadana realice el concurso para cambiar a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Que cuando ya se sepa quiénes son las personas que nos van a reemplazar o van a asumir estas funciones, tener una transición ordenada, entregar todo lo pendiente, todas las cosas que están por hacerse. Esta transición se hará en medio de un proceso electoral, sin embargo aseguran que no afectará a los comicios del 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el Consejo de Participación ratificó al titular de la Corte Nacional de Justicia que debe enviar la terna para elegir al nuevo presidente de la Judicatura. Esto ante un pedido de aclaración por parte de José Swing. El oficio donde el Consejo de Participación le pide a la Corte Nacional de Justicia sus postulantes para ocupar el más alto cargo en la Judicatura fue enviado el pasado 17 de mayo. Sin embargo, José Swing, a través de una carta, pide al CPCCS que aclare quién debe enviar estos nombres, pues asegura que dicho oficio fue dirigido a todos los magistrados que conforman la Corte Nacional de Justicia. Inmediatamente el Pleno del Consejo de Participación ratificó que es José Swing, como presidente de la Corte Nacional de Justicia, el encargado de esta tarea. Tanto el artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador y el numeral 4.2 de la sentencia 1219 son específicos sobre la autoridad que le corresponde el envío de la terna, en este caso, el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, ante lo cual debe cumplirse. Esto se da en cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, que en enero del 2023 dispuso que Álvaro Román ocupe la presidencia temporal de la Judicatura hasta que se designe al titular definitivo. Se aclara que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social únicamente designará al titular de dicho organismo, ya que el señor Álvaro Román Márquez mantiene su calidad de vocal suplente de quien presida dicho organismo y deberá reemplazarlo en caso de ausencia temporal ante la ausencia definitiva. Sin embargo, para José Swing, la sentencia de la Corte Constitucional está ejecutada desde agosto del 2023. El Pleno del CPCCS también resolvió solicitar las ternas respectivas a la Presidencia, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado para arrancar los procesos de selección y designación de sus representantes suplentes. Recordemos que todos los actuales vocales de la Judicatura son suplentes, pues sus titulares ya no están en funciones tras estar involucrados en presuntos casos de corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. Asamblea Nacional. En la siguiente nota, conozca lo que se plantea desde el Ejecutivo para incrementar los años de cárcel en los delitos de producción de drogas, minería ilegal y lavado de activos. Legisladores puntualizan que de aprobarse las reformas al Código Orgánico Integral Penal derivadas de la consulta popular y referéndum, estas regirán a futuro, ya que no se aplica el principio de retroactividad. En el marco de las reformas del Código Orgánico Integral Penal derivadas de la decisión ciudadana plasmada en la última consulta popular y referéndum, el Ejecutivo plantea a la Asamblea que tramite aumento de los años de cárcel para el delito de producción de estupefacientes. Los años de prisión suben entre 13 a 16 años para el caso de producción de drogas o preparados. Actualmente la pena va de 7 a 10 años. En ese mismo delito para el caso de producción de precursores químicos para la elaboración de estupefacientes, los años de reclusión van entre 7 a 10 años. La sanción hoy por hoy va de los 3 a 5 años como máximo. No existe la retroactividad, la ley es para lo venidero. En este caso, todas las reformas que ingresen y que van a ser ya publicadas en registro oficial una vez que pasen por la Asamblea Nacional es para lo venidero. Veamos ahora cómo quedaría la reforma para la sanción penal para el delito de minería ilegal. Según la propuesta enviada desde Carondelet, la pena pasa entre 16 a 20 años. Actualmente los años de cárcel varían de 5 a 7. La consulta popular es sagrada, el dictamen de la Corte Constitucional es absolutamente claro. En ese sentido no se puede modificar absolutamente nada más de lo que fue establecido y estuvo en los anexos en la consulta popular. Para el delito de lavado de activos se establecen las siguientes diferenciaciones.
Si el monto de activos es menor a 100 salarios básicos unificados, es decir, $46,000, los años de cárcel para el culpable pueden ir entre 5 a 7 años. Hoy en día la pena va de 1 a 3 años. En cambio, si el valor supera los 200 salarios básicos, $92,000, la pena se incrementa entre 19 a 22 años de reclusión. En el COIP vigente la pena va de 10 a 13 años. Javier Ceballos, Noticias 7. A 3 años de prisión fue condenado el ex juez José Tamayo por el delito de prevaricato. La Fiscalía lo procesó por reducir la sentencia ejecutoriada de 20 a 8 años de cárcel de Jorge Luis Zambrano, en este caso alias Rasquiña, sin tener competencia alguna. Recordemos que con la reducción de la condena, el ex cabecilla de la banda Los Choneros accedió a un beneficio penitenciario y dejó la cárcel en junio del 2020 y 6 meses después fue asesinado en un centro comercial de la ciudad de Manta. Según informó la Fiscalía, el ex magistrado Tamayo falló de una forma ilegítima a favor de alias Rasquiña en la sentencia de primera instancia. El Tribunal de la Corte Provincial de Guayas estableció una multa de 10 salarios básicos, una reparación integral de $15,000 y la inhabilidad a ejercer la profesión por 6 meses. Guerra contra el terrorismo. Un cargamento de drogas fue encontrado lleno de papas en la provincia de Imbabura. Al parecer iba a ser distribuida en todo el país. Los detalles a continuación. Esta vez la Policía Antinarcóticos de la provincia de Imbabura logró decomisar 115 bloques de cocaína, los cuales estaban ocultos entre sacos de papas. La droga fue encontrada tras interceptar a un camión que circulaba a la altura del sector de Tababuela en esta provincia. Los bloques fueron encontrados en medio de la carga con papas. En este caso, el chofer del vehículo fue detenido para investigación. Se presume que este camión cargado con la droga venía desde el país vecino de Colombia y además transportaba papas con la finalidad de despistar a la policía. Los ladrillos con cocaína fueron puestos en la cadena de custodia y el detenido llevado a la Fiscalía para su procesamiento legal. Y Ecuador busca obtener una certificación internacional en búsqueda y rescate en desastres naturales, un tema tratado en Ginebra durante la Semana de Redes y Alianzas Humanitarias. Veamos. Esta es la preparación que tienen los cuerpos de bomberos de Quito y Guayaquil. La experiencia en búsqueda y rescate en sismos y otros fenómenos naturales les ha permitido certificarse a nivel nacional. Ya tiene certificación IRNAP, que es la certificación nacional para nuestros cuerpos de bomberos. Es decir, que internamente tenemos una certificación que nos avala en temas de búsqueda y rescate. Conseguir una certificación internacional en esta área es el objetivo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Ya nosotros estuvimos en contacto con un mentor francés que vino acá al Ecuador y ya evalúa los equipos y estamos, en primer lugar está el Bomberos Quito, en segundo lugar Bomberos Guayaquil y van a tener su certificación internacional. En la región solo hay un equipo certificado internacionalmente y 4 equipos certificados nacionalmente. Ecuador está, digamos que, intentando estar a la vanguardia de la región. Fue uno de los temas tratados en la Semana de Redes y Alianzas en Ginebra. Estamos sorprendidos de lo que el Ecuador, el Estado, está haciendo en términos internacionales para mejorar la calidad de la asistencia. En el evento participaron más de 50 profesionales y organismos internacionales. La cooperación entre miembros de la red es esencial para el intercambio de información y planteamiento de estrategias. Lo que permite que el señor ministro tenga el conocimiento respectivo de las líneas de acción que puede realizar este movimiento en el país a través de la Cruz Roja Ecuatoriana, y la ratificación permanente de Cruz Roja Ecuatoriana de trabajar en forma mancomunada. Importantes intercambios de cooperación sur-sur que podamos tener entre la región centroamericana y Ecuador, que puedan así avanzar en nuestros países y fortalecer la gestión y la reducción de riesgos. Fue una semana de reuniones con excelentes resultados que permitió la toma de decisiones colectivas para una respuesta efectiva ante los eventos adversos. Vamos a una pausa y al regresar todos los deportes. Claro que sí, tenemos muchas novedades. Desgraciadamente contarles que
El equipo de Piero Hincapié terminó cayendo en la final de la UEFA Europa League, pero buenas noticias con Moisés Caicedo. Al regreso les contamos los detalles.